Capítulo 13. Inmunidad innata y adaptativa. Contenido. Respuesta inmunitaria. Citocinas y su papel en la inmunidad. Propiedades generales de las citocinas. Quimiosinas. Factores estimuladores de colonias. El cuerpo humano se encuentra expuesto de manera constante a microorganismos con potencial dañino y a sustancias extrañas. Por ende, ha desarrollado un sistema completo compuesto por mecanismos complementarios e interrelacionados para defenderse contra la invasión por bacterias, virus y otras sustancias extrañas. Mediante el reconocimiento de patrones moleculares, el sistema inmunitario puede distinguir al organismo de estas sustancias extrañas y es capaz de discriminar entre los agentes potencialmente dañinos y aquellos que no lo son. Además, puede defenderse de células y moléculas anómalas que se desarrollan de manera periódica. La piel y sus capas epiteliales, junto con los procesos inflamatorios normales del organismo, constituyen la primera línea de defensa del cuerpo y le confieren una inmunidad innata o natural al hospedero. Una vez que estas barreras protectoras son rebasadas, el organismo depende de una segunda línea de defensa para erradicar la infección que generan los organismos invasores, conocida como respuesta inmunitaria adaptativa. Se da con lentitud, pero permite el desarrollo de anticuerpos que tienen como blanco a microorganismos y sustancias extrañas específicos en caso de que se suscite una segunda exposición. Este capítulo analiza la inmunidad y el sistema inmunitario, lo que incluye una discusión completa sobre la inmunidad innata y la adaptativa. También se presentan conceptos relacionados con la función celular, los sistemas de reconocimiento y las respuestas efectoras clave que integran al sistema inmunitario. Además, se abordan aspectos vinculados con el desarrollo del sistema inmunitario. Después de terminar esa sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: discutir la función del sistema inmunitario, contrastar y comparar las propiedades generales de la inmunidad innata y la adaptativa, descubrir los mediadores químicos que orquestan la respuesta inmunitaria. La inmunidad se define como la capacidad del organismo para defenderse contra patógenos específicos, sustancias extrañas o ambos, al iniciarse algún proceso de enfermedad. La respuesta multidimensional de los distintos sistemas de defensa del organismo se conoce como respuesta inmunitaria. Algunas de estas respuestas se activan casi de manera inmediata, mientras que otras se desarrollan con lentitud. Es la interacción coordinada de estos mecanismos la que permite al cuerpo humano mantener una homeostasis interna normal. Sin embargo, cuando estos mecanismos se deprimen o muestran actividad excesiva, se vuelven responsables de muchos de los procesos fisiopatológicos que se encuentran en el ámbito de la atención de la salud. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa son procesos complementarios que actúan para proteger al organismo. La inmunidad innata, la primera línea de defensa del cuerpo, se activa en forma temprana y con más rapidez, en respuesta a las sustancias extrañas, mientras que la inmunidad adaptativa suele activarse en forma tardía, a menos que el hospedero haya tenido una exposición previa. Los mecanismos inmunitarios innatos conservados resultan esenciales para dar inicio a la respuesta inmunitaria adaptativa, por tanto, a una respuesta inmunitaria exitosa, que depende de la cooperación entre los dos sistemas. Las células dendríticas son un componente fundamental, tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa, y sirven como vínculo entre las dos respuestas inmunitarias, por efecto de la liberación de sustancias que derivan de esas células, como las citocinas y las quimiosinas. En consecuencia, las células de la inmunidad innata son capaces de transferir información importante sobre las características claves del organismo invasor o de la sustancia extraña a los linfocitos B y T que participan en la inmunidad innata. La respuesta inmunitaria adaptativa también tiene capacidad de incrementar su eficiencia al reclutar y activar fagocitos y moléculas adicionales del sistema inmunitario innato. Así, cada sistema resulta esencial para una respuesta inmunitaria efectiva y trabaja en concierto en la lucha contra la infección.
Citocinas y su papel en la inmunidad. La capacidad de las células del sistema inmunitario innato y del sistema inmunitario adaptativo para comunicarse información esencial por efecto del contacto directo entre ellas y desencadenar respuestas efectoras terminales depende de la secreción de moléculas solubles con actividad biológica y acción corta y se denominan citocinas. Estas son un componente esencial de los mecanismos de defensa del hospedero y el medio principal por el que interactúan las células de la inmunidad innata y la adaptativa. Las quimiocinas son un subgrupo de citocinas constituidas por moléculas proteicas pequeñas que participan tanto en las respuestas inmunitarias como en las inflamatorias. Son responsables de dirigir la migración leucocitaria hacia regiones de lesión y sitios en los que dan inicio las respuestas inmunitarias primarias, como los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer y las amígdalas. La fuente y la función de las citocinas principales que participan en la inmunidad innata y la adaptativa se resumen en la tabla 13.2. Propiedades generales de las citocinas. Las citocinas son proteínas de peso molecular bajo con funciones reguladoras y actividad proinflamatoria o antiinflamatoria, a las que sintetizan células de los sistemas inmunitarios innato y adaptativo y que median muchas acciones de esas células. La mayoría de las citocinas con relevancia funcional la constituyen las interleucinas IL, los interferones IFN y el factor de necrosis tumoral alfa, FNT-alfa. Las citocinas generan sus respuestas al unirse a receptores específicos en sus células blanco y activan receptores acoplados a proteínas G. Las IL son sintetizadas por macrófagos y linfocitos en respuesta a la presencia de algún microorganismo invasor o la activación del proceso inflamatorio. Su principal función consiste en potenciar la respuesta inmunitaria adquirida por medio de la alteración de la expresión molecular, la inducción de la maduración leucocitaria, el incremento de la quimiotaxis leucocitaria y la supresión o potenciación general del proceso inflamatorio. Los IFN son citocinas que protegen de manera primordial al hospedero contra las infecciones virales y desempeñan un papel en la modulación de la respuesta inflamatoria. Los IFN son específicos del tipo celular. Así, IFN-alfa y el IFN-beta son sintetizados sobre todo por macrófagos, en tanto que el IFN-delta es producido sobre todo por los linfocitos T. El FNT-alfa, citocina que constituye por sí misma una clase, es uno de los mediadores más importantes de la respuesta inflamatoria y se sintetiza en los macrófagos cuando los receptores tipo TOL, RTT, de superficie reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, PMAP, en la superficie de los microorganismos. El FNT-alfa actúa como pirógeno endógeno, generador de fiebre, e induce la síntesis de sustancias proinflamatorias en el hígado. Ante una exposición prolongada, tiene la capacidad para inducir coagulación intravascular, con la generación subsecuente de trombosis. No obstante, las variadas funciones de las citocinas, todos comparten las ciertas propiedades, todas secretan por periodos breves y autolimitados. Rara vez se almacenan como moléculas preformadas, y más bien se sintetizan por medio de la transcripción, como consecuencia de la activación celular. Las acciones de las citocinas son muchas veces pleiotrópicas, lo que significa que tienen capacidad para permitir que una sola citocina actúe sobre distintos tipos de células. Por ejemplo, la IL-17 se sintetiza en las células T cooperadoras tipo 17, T17H, y actúa sobre distintos tipos de células, entre otros leucocitos, células epiteliales, células mesoteliales, células del endotelio vascular y fibroblastos,
Como consecuencia, las células T17H desempeñan un papel fundamental en la defensa del hospedero contra los patógenos que infiltran la barrera mucosa. Si bien el pleiotropismo permite a las citocinas mediar distintos efectos, limita en gran medida su utilización con fines terapéuticos, puesto que generan numerosos efectos colaterales indeseables. El término redundancia hace referencia a la capacidad de distintas citocinas para estimular funciones de tipo biológico idénticas o sobrepuestas. Por efecto de esta redundancia, los antagonistas contra una sola citocina pudieran carecer de efectos funcionales, toda vez que es factible una compensación mediada por otras citocinas. Además de tener cualidades pleiotrópicas y redundantes, las citocinas pueden tener una actividad amplia. Por esta razón, distintos tipos de células son capaces de sintetizar una misma citocina. Por ejemplo, la IL-1 es una citocina proinflamatoria que se produce sobre todo en macrófagos, pero puede sintetizarse en casi todos los leucocitos, células endoteliales y fibroblastos. Las citocinas también actúan para dar inicio a funciones en cascada, proceso en que una citocina influye sobre la síntesis y las acciones de otras. Con frecuencia, la segunda y la tercera citocinas pueden mediar los efectos biológicos de la primera. Estos efectos pueden ser locales, presentarse sobre una sola célula o un grupo de células en el área que circunda a la célula efectora, o ser sistémicos luego de que las citocinas son secretadas al torrente sanguíneo y transportadas hacia su sitio de acción. El FNT-alfa es un ejemplo de citocina con efectos sistémicos de gran alcance. Las citocinas también pueden fungir como antagonistas, para inhibir las acciones de otras citocinas y, en consecuencia, actuar como citocinas antiinflamatorias. La IL-110 es una citocina antiinflamatoria que genera una regulación negativa sobre las respuestas inflamatorias y de la inmunidad adaptativa. Quimiosinas. Son moléculas proteicas pequeñas, 70 a 130 aminoácidos, que participan en las respuestas celulares inmunitarias e inflamatorias, y que durante la respuesta inmunitaria actúan para controlar la inmigración de los leucocitos hasta su sitio de acción principal. Existen 4 clases distintas de quimiosinas: C, CC, CXC y CX3C, que se designan según el número y la ubicación de los residuos de la cisteína en el aminoácido terminal de la proteína. En la actualidad, se han identificado 48 moléculas de quimiosinas diferentes en las 4 clases. La vasta mayoría se define, ya sea como una quimiosina CC o CXC. Las quimiosinas CC tienen las primeras 2 moléculas de cisteína en adyacencia. En tanto, estas moléculas se encuentran separadas por un aminoácido en las quimiosinas CXC. Las quimiosinas CC atraen monocitos, linfocitos y eosinófilos hacia los sitios de inflamación crónica. Las quimiosinas CXC atraen a los neutrófilos hacia los sitios de inflamación aguda. Las quimiosinas se denominan con base en su estructura y a su nombre se agrega una letra L y el gran número de su gen. Por ejemplo, CCL1, CXCL1. De igual forma, los receptores de quimiosinas se denominan con base en su estructura y se les agrega una letra R y un número. Por ejemplo, CCR1, CXCR1. Se han descrito la estructura y función de 6 receptores para quimiosinas CXC, CXCR y 10 para CC, CCR. Las quimiosinas se comunican con sus células blanco mediante la activación de receptores acoplados a proteínas G, que son sensibles a la toxina pertussis,
y que, en consecuencia, son capaces de activar las distintas poblaciones de leucocitos para así controlar la migración de las células inmunitarias hacia sus sitios de acción, según las necesidades existentes. La mayoría de los receptores reconocen más de una quimiosina y casi todas las quimiosinas reconocen más de un receptor. La unión de una quimiosina a un receptor puede dar origen a la inhibición o a la activación, y una misma quimiosina puede actuar como activadora sobre un tipo de receptor y como inhibidora en otro. Las quimiosinas están relacionadas con distintas enfermedades agudas y crónicas, entre otras la arteriosclerosis, la artritis reumatoide, la enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, el alma alérgica y la bronquitis crónica, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico y la infección por VIH. También juegan un papel en la respuesta inmunitaria del organismo contra las células cancerosas, mediante la regulación positiva de CCL21 y otras quimiosinas por la acción de células T activadas y otras proteínas de origen tumoral. Factores estimuladores de colonias. Los factores estimuladores de colonias, CMH, incluyen a un subgrupo de citocinas que participa en la hematopoiesis al estimular las células troncales pluripotenciales de la médula ósea y a las células progenitoras o precursoras para producir grandes números de plaquetas maduras, eritrocitos, linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y células dendríticas, CDN. Los CMH se designan con base en el tipo de célula blanco sobre el que actúan. Los macrófagos, las células endoteliales y los fibroblastos sintetizan factor estimulador de colonias de granulocitos, GCMH, durante los periodos de estrés e inflamación, en los que favorece el crecimiento y la maduración de neutrófilos. El factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos para dar origen a monocitos, neutrófilos y CDN, en tanto que el factor estimulador de colonias de monocitos MCMH estimula la célula progenitora fagocítica mononuclear. Aunque los CMH son necesarios para la producción y maduración normal de las células hemáticas, su excesiva producción tiene que ver con distintos procesos patológicos y con el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica refractaria a los corticosteroides. Estudios en animales relacionaron la función anómala de los macrófagos y la disfunción subsecuente del GCMH con el desarrollo de neutrofilia. En la práctica clínica, el CMH recombinante se está utilizando para incrementar las tasas de éxito de los trasplantes de médula ósea. La disponibilidad de CMH y citocinas recombinantes ofrece la posibilidad de cortar con varios tratamientos clínicos en los que la estimulación o la inhibición de la respuesta inmunitaria o la producción de células resultan deseables. Comprensión. La defensa del cuerpo contra los microbios se encuentra mediada por dos tipos de inmunidad. 1. La inmunidad innata y 2. La inmunidad adaptativa. Ambos tipos de inmunidad forman parte de un sistema integrado en el que numerosas células y moléculas actúan en cooperación para proteger al organismo contra invasores externos. El sistema inmunitario innato estimula a la inmunidad adaptativa e influye sobre la naturaleza de las respuestas adaptativas para hacerlas más eficaces. Si bien recurren a mecanismos distintos para el reconocimiento de los patógenos, los dos tipos de inmunidad utilizan muchos de los mismos mecanismos efectores, lo que incluye la destrucción del patógeno mediante la fagocitosis y el sistema de complemento. La inmunidad innata, también llamada la inmunidad natural, está constituida por defensas celulares y bioquímicas que ya existen antes de que tenga lugar un encuentro con un agente infeccioso.
y aportan protección rápida contra la infección. Los principales componentes efectores de la inmunidad innata incluyen a las células epiteliales, que bloquean el ingreso de los agentes infecciosos y secretan enzimas, proteínas y péptidos con actividad antimicrobiana. A los neutrófilos fagocíticos y macrófagos que endocitan y dirigen a los microbios, a las células asesinas naturales, Natural Killer, NK por sus siglas en inglés, que eliminan a los microbios intracelulares y a los agentes extraños, y al sistema del complemento, que amplifica la respuesta inflamatoria y utiliza la respuesta de ataque a la membrana para paralizar a los macrófagos. Las células del sistema inmunitario innato también sintetizan mensajeros químicos que estimulan e influyen sobre la respuesta inmunitaria adaptativa. El sistema inmunitario innato utiliza receptores para reconocimiento de patrones que identifican las estructuras, por ejemplo, azúcares, moléculas lipídicas, proteínas, que comparten los microbios y que con frecuencia son necesarias para su sobrevivencia, pero que no existen en las células humanas. Así, el sistema inmunitario innato es capaz de distinguir entre lo propio y lo ajeno, pero incapaz de identificar a los diferentes agentes. La inmunidad adaptativa, también denominada inmunidad adquirida, alude a aquella que se desarrolla a partir de la exposición previa a agentes infecciosos o extraños de otros tipos. Una característica definitoria de la inmunidad adaptativa es su capacidad de distinguir no solo lo propio del ajeno, sino de reconocer y destruir agentes extraños específicos, con base en sus propiedades antigénicas distintas. Los componentes del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos T y B y sus productos. Existen dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa: la respuesta humoral y la mediada por células, que actúan para eliminar a los distintos tipos de microbios. La inmunidad humoral se encuentra mediada por los linfocitos B, células B, y constituye la defensa principal contra los microbios extracelulares y sus toxinas. Las células B se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Los anticuerpos circulantes interactúan entonces con los microbios que se encuentran en la sangre o las superficies mucosas y los destruyen. La inmunidad mediada por células o celular está mediada por las células linfocitos citotóxicos T, células T, y actúa para eliminar a los patógenos intracelulares, por ejemplo, virus. Las células T desarrollan receptores que reconocen a los péptidos virales que se representan en la superficie de las células infectadas y luego emiten señales para la destrucción de las células infectadas. En resumen, la inmunidad es la defensa del cuerpo contra la enfermedad y los microorganismos invasores. Los mecanismos inmunitarios pueden separarse en dos tipos: inmunidad innata y adaptativa. La inmunidad innata es la primera línea de defensa y puede distinguir entre lo propio y lo ajeno mediante el reconocimiento de patrones moleculares en las sustancias extrañas y los microbios. La inmunidad adaptativa forma parte de la segunda línea de defensa e incluye tanto mecanismos humorales como celulares que responden ante sustancias específicas de las células. Se conocen como antígenos. La respuesta inmunitaria adaptativa es capaz de amplificar y sostener sus respuestas, de distinguir lo propio de lo ajeno y, por último, de tener memoria. En el sentido que, de repetirse la exposición, puede reconocer a un antígeno para generar con rapidez una respuesta más intensa en los encuentros subsecuentes con el mismo microorganismo. Las respuestas inmunitarias y adaptativas innatas actúan de manera concertada para asegurar el mantenimiento de la homeostasis. No obstante, las células, tanto del sistema inmunitario innato como del adaptativo, se transmiten información vital sobre el microorganismo o el patógeno invasor mediante contacto entre células. Muchas interacciones y respuestas celulares dependen de la secreción de mediadores químicos en forma de citocinas, quinosinas y CMH.
Las citocinas son proteínas solubles que secretan las células, tanto del sistema inmunitario innato como del adaptativo, y que median muchas de las funciones de esas células. Las quimiosinas son citocinas que estimulan la migración y la activación de distintas células inmunitarias e inflamatorias. Los CMH estimulan el crecimiento y la diferenciación de las células inmunitarias progenitoras de la médula ósea y desempeñan un papel clave en la hematopoiesis.